Ahora sí, Carlos, vamos a regresar a este Sí. punto. Nos quedamos en esta declaración. ¿Sí fue aquí? A la siguiente. Siguiente. Ahí está. Correcto. Dice mi Entonces querido... Sí, cambiamos de discurso, ¿verdad? Estamos en la Conferencia General de Octubre de 2018. El discurso es cómo ser santos de los últimos días ejemplares. tal cual. Mis queridos hermanos y hermanas, los ataques del adversario están creciendo de manera exponencial, en intensidad y en variedad. Nuestra necesidad de estar en el templo regularmente nunca ha sido mayor. Les ruego que con espíritu de oración observen la manera en que emplean su tiempo, inviertan tiempo en su futuro y en el de su familia. Les insto a que encuentren la manera de fijar con regularidad una cita con el Señor para estar en su sagrada casa y después asistan a esa cita con exactitud y gozo. Dice, la construcción y el mantenimiento de los templos tal vez no cambie su vida, pero su tiempo en el templo de seguro lo hará. Para aquellos que han estado ausentes del templo por largo tiempo, los animo a que se preparen y vuelvan lo antes posible. Hasta ahí. Correcto. Son tres referencias de un mismo discurso, cómo ser santos de los últimos días ejemplares. Estas tres referencias, desde luego, al tema del templo. Carlos. Sí, sabes que, Salvador, no sé si podemos hacer el ejercicio hasta ahora de colocar la presentación desde el principio y para que vean solamente la alusión que hace el presidente Nelson de dos palabras que se parecen mucho pero no son iguales. Tiempo y templo. Si se dan cuenta va a ser repetido en varias invitaciones que él nos hace. Y podemos irla contando, Salvador, aquí en vivo. Miren, dice, en esta no, vamos a pasar a la siguiente. Tiempo, templo, 1. Aquí hay una. 2. 3. 4. 4. Aquí no. Sí y no, o sea, no expresamente, pero sí implícitamente. Okay. Porque nos está invitando a hacer algo, lo cual implica tiempo. Correcto. Sí. Lo metemos entonces, 5. Dice aquí no. Seguimos. 6. Aquí sí, 6. 7. 7. Y ahí estaríamos. Y hasta 7. Aquí vamos, ¿no? Correcto, 7. 7 menciones, Salvador, en la misma invitación hace alusión al tiempo y al templo. Entonces, y solo sí, hemos visto dos conferencias generales, la de correcto. abril de 2018 y la de octubre de 2018. Claro, yo creo que el mensaje intrínseco del presidente Nelson es que, hermanos, queda poco tiempo. Y una de las maneras, yo lo comparo mucho, Salvador, con lo que hacen las empresas cuando deben recortar, ya sea gastos o recursos, y deben optimizar los recursos que tienen, ya sean empleados o recursos físicos como camiones, cualquier cosa, o recursos económicos. Lo que nos está queriendo decir el presidente Nelson es que vean la manera en que están usando el tiempo. Y una de las maneras de optimizar ese tiempo es asistiendo al templo. Entonces, no es casualidad que en muchas de las invitaciones que vamos a continuar viendo, hasta ahorita van 7, hace alusión al tiempo, Y yo no sé si tú te has dado cuenta, Salvador, pero una de las razones más frecuentes que uno escucha para reunirse con amigos, para reunirse con los familiares, para inclusive un llamamiento en la iglesia es el tiempo. No sé si se han puesto a pensar, obispo, no tengo tiempo, obispo, obispo, no tengo tiempo para el templo. ¿Cuánto dura eso, mi amor? No, vamos al templo. ¿Cuánto dura? No, son 2 horas. No, 2 horas, no. No tengo tiempo. Entonces... y es que, Carlos, el tiempo es nuestro activo más valioso que tenemos, ¿eh? Correcto, correcto.
Y sabes que, Salvador, el presidente Nelson nos está diciendo que de alguna manera Satanás está aprovechando su tiempo, porque él sabe que le queda poco. Y como está aprovechando su tiempo, el Señor a través del presidente Nelson nos está diciendo la manera en que ustedes puedan prepararse para los ataques que vienen de Satanás, que van a ser los más duros del último siglo, es asistiendo al templo. Fíjate, Carlos, que esta semana, por ahí lo platicaba un poquito en uno de los programas que tuvimos entre semana. El martes pasado, los 2 martes pasados, estuve en 2 distintos FSY, en los cuales fuimos invitados mi esposa y yo como exponentes en los talleres. Entonces, este martes pasado específicamente nos asignaron el taller de Recuérdame. Tras estar en 2 FSY, me di cuenta de que los temas para todos los FSY son asignados a nivel general y son los mismos. Lo bajan con cada uno de los ponentes o maestros y ya cada maestro tiene la libertad de desarrollar el tema. A lo que voy con esto es que el tema que nos asignaron el martes pasado fue el de Recuérdame. Así se llamó el taller, Recuérdame, ¿no? Entonces, la pregunta es que yo les hacía de entrada en el taller es, ¿con qué lo relacionan? Le preguntaba a los jóvenes. Este taller se llama Recuérdame, ¿con qué lo relacionan? Entonces, invariablemente se referían a historia familiar. Y yo les decía, y bueno, la prima hermana de la historia familiar, ¿cuál es? Y algunas veces me la decían y otras veces no. Entonces yo les tenía que dar una ayudadita. Entonces les decía, y esta es una herramienta que yo utilizo mucho con los jóvenes y va para los maestros, porque les resulta muy chistoso a los jóvenes cuando uno hace estas cosas. Digo, la segunda empieza con, en lugar de decirle la letra con la que empieza y termina, le dices la frase completa, ¿no? Le dices, empieza con obra y termina con del templo. ¿Cuál es, jóvenes? Obra del templo. Sí, entonces ellos se ríen, ¿no? Entonces, al estar enseñando la doctrina, y yo analicé la sección 128 de Doctrina y Convenios, que fue una de las cartas de José Smith dirigida a los santos en cuanto al registro de los bautismos por los muertos, únicamente analizamos los versículos 17 y 18. En 50 minutos, Carlos, desmenuzamos esos artículos, esos 2 versículos, y la mitad de cada uno solamente, además de hacer otras dinámicas. Entonces, ¿a qué voy con esto? Y voy a poner la presentación en la que estamos interactuando, o con la que estamos interactuando. Déjame, me regreso a la primera, aquí está. Vean lo que dice, mis queridos hermanas y hermanos, los ataques del adversario están creciendo de manera exponencial, en intensidad y en variedad. Nuestra necesidad de estar en el templo regularmente nunca ha sido mayor. Tú ahorita lo estabas diciendo, Carlos, los ataques de Satanás están aumentando, ¿cierto? Ok, ¿cómo lo contrarrestamos? ¿Sí? Ocupa a tus hijos, si tú presides una organización de hombres o mujeres jóvenes, ocupa a tus jóvenes. Si tú eres un obispo, ocupa a tus jóvenes. Si tú eres un, ¿cómo le llaman? Ayudante, o no sé cómo, que antes eran los presidentes de hombres jóvenes. Si tú estás ahí, ocupa a tus jóvenes en temas relacionados con el templo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el templo les va a dar la fortaleza y la capacidad de poder resistir. Ya que los ataques se están incrementando, nosotros tenemos o necesitamos un mayor poder. ¿Dónde vamos a obtener ese poder? En el templo y en la historia familiar. Entonces, me regreso a la experiencia que tuve en el taller. Cuando yo estaba enseñando esta doctrina del eslabón conexivo y lo que implicaba unir a las familias a través de un convenio, ¿sí? ¿Cómo es que juega la historia familiar, llevar el nombre al templo? Vamos a hacer una ordenanza, esa ordenanza nos ata, los padres a los hijos y los hijos a los padres, y esto nos ata por las generaciones, desde mí hasta mis padres, mis abuelos, todos, hasta llegar a Adán, y de Adán a Jesucristo, y de Jesucristo al Padre, y todos unidos en un convenio sempiterno, unida la familia de Dios en un convenio, les explicaba yo a los jóvenes. Entonces yo veía sus caras, Carlos, y yo veía sus respuestas a las preguntas que yo les hacía, y el nivel de comprensión de la doctrina relacionada con el bautismo por los muertos, con el eslabón conexivo,
era tan profunda que a mí verdaderamente me dejaba sorprendido. Me dejaba sorprendido porque en los FSY hay poder, y el poder del Espíritu Santo y el poder de Dios está ahí, de tal manera que les abre el entendimiento. Entonces, hermanos, nosotros tenemos esta especial encomienda de preparar a la generación creciente o a la nueva generación. ¿Y cómo los podemos preparar? Templo, historia familiar. ¿Y prepararlos para qué, Carlos? Prepararlos para recibir a Jesucristo. ¿Sí? Veamos el discurso del presidente Eyring de la pasada conferencia general. Él habla de un efecto multiplicador de una generación a otra, y que este efecto multiplicador surtirá efecto de tal manera que la generación creciente tendrá el poder de recibir al Salvador. Entonces, de ahí la importancia, Carlos, de preparar a nuestras nuevas generaciones en este sentido, como a través del templo, porque ahí van a recibir el poder para poder resistir los ataques del adversario. Salvador, y tú has dicho algo muy importante. Nuestros jóvenes especialmente están siendo atacados de diferentes maneras, y una autoridad general, Peter Johnson, en el 2019 mencionó estas maneras. Son 3. Dijo: el adversario es consciente de quiénes son ustedes. Él está al tanto de su herencia divina y procura limitar su potencial terrenal y celestial valiéndose de 3 tácticas: el engaño, la distracción y el desánimo. Entonces, creo que esto aplica no solamente para los jóvenes, y gracias por tu experiencia, Salvador, porque me hizo recordar mucho un antiguo formato en el que yo crecí, que se llamaba las conferencias de la juventud, en donde... Sí. ¿Tú no alcanzaste, perdón, Carlos, que te interrumpa, tú no alcanzaste, no les llamaron así nunca en Sudamérica, conferencias lamanitas? No. No, acá en México, yo era de los nefitas. Yo era de los nefitas. Por allá de los 90 les llamaban conferencias lamanitas y luego cambiaron a conferencias de la juventud, pero creo que es una cuestión generacional, porque eres unos años más joven que yo. Cierro el paréntesis y continúa con tu comentario. Sí, de verdad que estas son cosas tácticas que está usando muy bien el adversario: el engaño, la distracción y el desánimo. Mire, yo voy a traer un comentario de algo que estamos viviendo ahorita. Y no quiero que se ofenda a nadie, porque yo a veces digo comentarios polémicos y mi mamá me dice que tú siempre dices comentarios polémicos, pero bueno, yo le digo, así me hiciste, mamá. En la actualidad, nuestros barrios, muchos de nuestros barrios tienen buenos líderes, y yo soy un fiel testigo de eso, de Templo de Historia Familiar. Buenos hermanos que están dispuestos, y aquí mismo tú los mencionaste ahorita. ¿Quién tiene problemas para indexar, para crear una cuenta en Family Search? Lo ayudamos, hay computadores, hay internet, hermanos, hay muchos hermanos dispuestos. Y sin embargo, muchos demuestran apatía o se dejan llevar por la distracción y el desánimo, que son de alguna manera tácticas de Satanás. Ahora, Salvador, de diferentes edades, y esto aquí yo no voy a hacer distinción de edades, he visto a través de las redes sociales cómo inclusive una película llamada Barbie ha pintado el mundo de rosado. ¿Sí me entiende? De alguna manera, Satanás está usando la distracción para literalmente manipular el mundo. Y no estoy queriendo decir con esto, hermanos, no me tiren piedras, que eso es malo, ver una película es malo, sino para que se den cuenta cómo de alguna otra manera todos, sin distinción, somos envueltos en estas cosas que hace el adversario para distraer, no solamente a los adultos, sino también a los jóvenes, como ya Salvador lo acaba de mencionar. Entonces, de alguna manera, establezcamos un patrón, no voy a decir moda, porque no me gusta la palabra moda, yo soy antimoda, un patrón o una cultura de visitar y de trabajar todos en el templo y en la historia familiar. Porque de alguna manera eso nos va a proteger a nosotros como adultos, pero aún más, Salvador lo ha dicho, a nuestros jóvenes. Muy bien, gracias, Carlos. Voy a leer algunos de los comentarios que fueron llegando durante estos últimos minutos. Dice Gaspar que él contó una más acerca de estar en el templo. Muy bien, gracias, Gaspar. Mónica dice, el tiempo se está acabando, hay que estar en el templo de alguna manera.
nos comenta. También Verónica dice, sin duda alguna, hermanos, súper de acuerdo con ustedes, el presidente Nelson nos está instando a ir al templo más que nunca porque eso nos ayudará en ponernos la armadura para resistir lo que viene, poderoso, dice. Gaspar también nos comenta, solo el templo puede brindar la fortaleza de manera integral para combatir al enemigo y contrarrestar sus acechanzas. A ver, corrobórame este dato, Carlos. Dice, la ciudad de Maracaibo tiene un terreno para el templo que no ha sido anunciado, sino que el presidente Hinckley los visitó y les prometió que si seguían así tendrían un templo. Eso ocurrió cuando mi papá era obispo, estaba yo pequeño, tendría yo como unos 12 años. Supe de esa visita del presidente Hinckley, pero ahí quedó. O sea, de ahí se desencadenó ciertos problemas políticos y sociales en el país, a tal punto que hasta la obra misional de Norteamérica tuvo que salir. Igor, en cuanto a lo mencionado en los ataques a nuestros miembros, tanto a la familia como a nuestros hermanos, hoy en nuestro barrio La Estaca nos mencionó que solo hay un 30% de recomendaciones para el templo. Interesante, ¿no? Y bueno, habría que ver este dato, es más o menos lo mismo en muchas partes. La cantidad de miembros con la posibilidad de tener una recomendación o la cantidad de miembros investidos que no tienen recomendación es alta, ¿no? Es alta, Carlos. No tengo el dato a nivel general, pero sería muy interesante poder contar con ello, ¿no? Pero hace ¿Te atreves poco a dar un dato, Salvador? Es más o menos por ahí. ¿Por ahí? Es más, sí, hace poco hubo una conferencia de barrio acá en la unidad a la que yo asisto y se dio un dato más o menos similar, más o menos 4, 5 tal vez de cada 10 de miembros investidos no tienen una recomendación vigente. Ya. Ahí podemos ver claramente como un tema de preparación, de manera tácita, cómo estamos a nivel general, cómo está acá, ¿no? Dice Marcelo, hay muchas ciudades en Venezuela donde se puede construir un templo, Maracaibo, Barcelona, Valencia, Barquisimeto, Maturín, Ciudad Guayana, pero bueno, Mérida, pero las cuestiones políticas, sociales, es muy, muy complejo, ¿no? Poder construir un templo ahí en Venezuela hoy en día. Sí. Nos comenta nuestra amiga y colaboradora de aquí de La Luz de la Restauración, Isis Salgado, el tema de moda podría ser el trigo y el arroz, ya sé que va de la mano con la preparación para el almacén familiar. También nos dice Jofre, estoy asistiendo a las clases para el templo, sin ese curso no se puede entrar, me quedan 2 clases, estoy con mucho deseo y eso es muy bueno, ya es hora. Muy bien, hermana Jofre, muchas felicidades y ahí nos invita a su ceremonia de investidura, ¿no? O a la sesión de investidura donde vaya a tomar. Bien, pues dicho esto, Carlos, mira, en un siguiente discurso, y se va a poner bueno aquí la cosa, porque esta está bien dura y ya lo están leyendo los hermanos. Ya brincamos de año, nos vamos a abril de 2019. Este discurso que se llama Podemos actuar y ser mejores, una sola referencia al templo encontramos en este discurso y te dejo la lectura, Carlos. Sí, dice en abril del 2019, jamás sean la razón por la que una mujer no pueda recibir sus bendiciones del templo. ¿A quién le está hablando aquí, Carlitos? Bueno, nada más y nada menos que fue una sesión del sacerdocio y el presidente Nelson en plena locución, en pleno discurso, lanzó esta frase. 2 líneas, pero bueno, pues nos mató a todos. Sí, o sea, obviamente le está hablando a los hombres, pero fíjate cómo es que no le habla a las mujeres, ¿no? ¿Por qué a los hombres? ¿Sí? O sea, normalmente el hombre es el que no quiere ir al templo, Carlos. ¿Sí? Sí. Es el que no deja que su esposa se invista o es el que no quiere investirse y en consecuencia no quiere ser sellado. Sí. Entonces, o sea, el presidente Nelson la verdad es que se pasa de tierno en mi punto de vista porque él dice, jamás sean la razón. El presidente Hinckley diría, conociendo al presidente Hinckley diría, hay de aquellos hombres que por su culpa la mujer no puede recibir las bendiciones del templo. ¿Sí? En realidad, cuando él dice jamás sean, está haciendo una exclamación de ay, o al menos esa es la interpretación que yo le doy. Porque claro, si te está diciendo, Carlos, jamás,
O sea, sin duda hay una consecuencia grave de que no te coloques en esa situación, porque de otra manera no te estuviera diciendo jamás. No dice procuren que no pase esto, dice no, jamás sean ustedes la razón por la cual una mujer no puede acceder al templo. Salvador, ¿y te acuerdas de la frase de que Satanás está armando a sus secuaces? Ajá. Bueno, a veces los esposos somos parte de esos secuaces de Satanás que impedimos a nuestras esposas, a nuestras hijas asistir al templo. Y mira lo que dijo en el mismo discurso. Yo tuve que volver a leer este discurso. Dice el presidente Nelson, en el mismo discurso, podemos actuar y ser mejores. El modo en que honramos a las mujeres de nuestra vida, comenzando por nuestras esposas e hijos y nuestra madre y hermana. Dice, hace meses recibí una desgarradora carta y habla de una anécdota, el presidente Nelson. Mis hijas y yo sentimos que estamos en una competencia feroz por la total atención de nuestros esposos e hijos, con las noticias deportivas 24 horas, 7 días a la semana, los videojuegos, las noticias del mercado de valores y el analizar y ver los partidos de todo deporte imaginable. Sin fin. Parece que dejamos de ser la prioridad para nuestros esposos e hijos debido a la prioridad permanente de los deportes y partidos. Entonces, en el mismo discurso menciona esta anécdota de esta hermana. Hay una preocupación y creo que el presidente Nelson con lo que ha dicho nos está queriendo decir que hay una preocupación general de las hermanas fieles en cuanto al tiempo. Miren lo que está diciendo, en cuanto al tiempo que están usando los esposos para hacer otras cosas, para literalmente hacer otras cosas. Entonces, de alguna manera, el presidente Nelson actuó como Jacob en el libro de Mormón, ¿no? Hablándole a los esposos y teniendo que hería en el corazón, ¿verdad? De las tiernas esposas, dice el libro de Mormón. Entonces, de verdad, hermano, vuelve otra vez a hacer alusión el presidente Nelson en cuanto al tiempo, que cómo estamos usando nuestro tiempo. O sea, estamos distraídos viendo ESPN, viendo Fox Sports, la NBA, la MLS, lo que sea, ¿no? Estamos distraídos viendo los negocios, lo que sea. Y fíjate que al menos en ese punto no habla de un pecado grave, ¿no? Que claro que los hay. Simplemente habla de distractores sutiles. Correcto. Sí, es interesante ese punto, ¿no? No se refiere a cuestiones graves, sino a cuestiones netamente sutiles, pero que sí impiden que una mujer pueda recibir las bendiciones del templo. Tal cual. Y aquí, en modo de chiste, la hermana Susi Zavala dice, Salvador, fui a ver a Barbie, ya estoy en el horno. Efectivamente, como dice Salvador, son distracciones, no está mal. De hecho, Salvador lo sabe, yo practico deporte, yo juego fútbol, pero si yo todos los sábados en la mañana juego fútbol en vez de ir al templo, ¿verdad? Eso de alguna manera se convierte en una distracción. Entonces, sí, de igual manera aplica para los deportes, para si usted se lleva el trabajo hasta su casa, la tabla Excel permanece abierta 24 horas al día. Entonces, de alguna manera son distracciones. Así es. Fíjate, aquí el hermano Goyito le pone chile picante a los tacos, porque dice, y las mujeres también no sean la causa y tengo mis razones. Pues Goyito, tus razones tendrás, pero el presidente Nelson no las tiene, ¿eh? O sea, él no le habla así a las mujeres, a quien les está hablando así es a los hombres. Exacto. Salvador, ¿sabes qué? La hermana Januaria, el último mensaje, mira lo que colocó, porque tengo una anécdota que me pasó en el trabajo. Miren lo que dice, estoy distraída en otras redes, tal vez TikTok. Mire, Salvador, tengo un compañero de trabajo, él no es miembro, y él sabe que yo soy miembro y me dice, Carlito, mira, empecé a ver TikTok a las 9 de la noche y eran las 2 de la mañana y yo me di cuenta recién que era esa hora y que se me habían pasado tantas horas en TikTok. Entonces, en otro mensaje, el presidente, el Elder Oaks, hace alusión de que en promedio se usan 7 horas al día entre redes sociales, Netflix y todo lo que conocemos que la tecnología nos ofrece. Entonces, es una buena reflexión que nos está haciendo la hermana Anuaria. Sí, todos podemos bajarle tiempo a eso. Correcto. Bien, la hermana Aura dice, así que él está diciendo que dediquemos más tiempo para ir a su casa, qué hermosa invitación, él nos espera allí. Clara dice,
hay del que por su causa una mujer no accede a las bendiciones del templo. Enriqueta dice, si el sacerdocio está un poco, sí, el sacerdocio está un poco dormido. Yo tengo muchas ordenanzas de hombres sin realizar por falta de asistencia al templo, de hermanos investidos, es una pena. La hermana Virginia dice, tenía muchas ganas de entrar en los comentarios sobre era de ordenanza del templo y con tristeza vemos que las sesiones se van a veces con una sola hermana. Gracias, Virginia Padilla. Fíjate que a mí, Carlos, me han tocado, no sé, 1 o 2 sesiones con más hombres que mujeres, ¿eh? ¿Sí? Interesante, sí, raro, pero me ha pasado. A mí no, a mí ¿No? todo lo contrario. Dice Lourdes, el mes pasado un hermano de mi barrio se libró de esta llamada de atención porque se sellaron con su esposa. Gracias, Lourdes. Dice, fue un viaje de más de 8 horas de ida y vuelta de un grupo de hermanos que fuimos al templo. Excelente. Tania nos comenta, buenas noches, aun cuando no puedo ir con mi esposo al templo por N razones, yo voy con mi presidencia destaca de barrio, con mis hermanas de la Sociedad Socorro, nos fortalecemos y animamos a nosotras. Bien, ahora, fíjense, y por lo que dice Tania, ¿no? Y es totalmente válido lo que dice de ir, de que la mujer puede ir, pero la declaración del presidente Nelson es que no vayan al templo, sino que no puedan recibir las bendiciones del templo. Es decir, hay muchas mujeres fieles que desean acceder a las bendiciones del templo. ¿Cuáles son esas bendiciones? ¿Sí? Normalmente una mujer sola se va a investir, ¿sí? Pero hasta allí, Carlos, no accede al convenio, al nuevo y sempiterno convenio del matrimonio, que es el orden del sacerdocio, que es la ordenanza de la exaltación. Entonces, creo que lo que se está refiriendo aquí el presidente Nelson es que el hombre, por estar distraído en cualquier cosa, no reúne los atributos de dignidad necesarios, el sacrificio y la consagración y la atención que se requiere para él poder entrar al templo y hacer un convenio con su esposa. Entonces, creo que no va tanto por ir o no ir al templo, sino recibir las bendiciones, que es acceder a las ordenanzas de plenitud del sacerdocio que solamente recibimos en el templo. ¿Tú cómo lo ves, Carlos? Sí, yo lo veo también de que yo soy miembro de los 9 años, sin embargo, mi esposa es miembro más o menos desde más de los 25 años. Ella es converso, yo le presenté el Evangelio. Y hay veces cuando estudiamos las Escrituras o leemos algo o ella debe preparar un mensaje, Salvador, de alguna manera yo le digo, ¿qué entendiste? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Hay algún punto de este tema que estás estudiando que no entienda? Para yo explicárselo y también que podamos discernir un poco para que ella pueda entender, porque ella es converso, ¿no? Ella no tiene el mismo tiempo en el Evangelio que yo. Y eso de alguna manera creo que debemos hacer el sacerdocio, no solamente con nuestras esposas, sino también con nuestros hijos. Hablarles, enseñarles, ayudarles a recordar las cosas que hemos hecho en el templo, como tú lo mencionaste, porque es importante la historia familiar. Vamos a indexar juntos, hagamos esto en familia, ¿verdad? El presidente Nelson nos está impulsando a que de alguna manera seamos los hombres los que en el hogar impulsemos la obra del templo y de historia familiar, que nosotros llevemos la batuta. No siempre los codazos de la hermana debajo de la costilla, ¿verdad? Vamos, ya pedí la cita, vamos, ya lo hice, ahora te toca. Entonces, eso es lo que, de esa manera es como yo veo la invitación del presidente Nelson. Más o menos, Carlos, retomando un poquito de lo que yo estoy pensando en lo que él dijo, o refiriéndose a lo que él se refiere, yo sé más de un caso, y ahorita viene uno a mi mente, en el que una buena mujer hace lo necesario, va y se inviste, va con su esposo y sus hijos a la capilla, pero ella va y se inviste, él no, ¿sí? Y al cabo de un tiempo ella le dice, oye, vamos a sellarnos. Y él dice, no quiero, y no quiero estar sellado contigo. Y la mujer dice, pues estoy casada contigo, ¿no? Y yo quiero estar contigo. Y él dice, no, y no por las razones que quieras. Entonces ahí no le está permitiendo a la mujer acceder a ese convenio. Y al no acceder a ese convenio, entonces, ¿qué sigue para la mujer? Entonces, cuando el presidente Nelson dice ese jamás, pues para mí es un ay, ¿no?
un ay por aquellos que no quieren entrar al templo a sellarse con su esposa. En mi punto de vista, a eso se refiere, ¿no?